Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicas para Jimin y el Jungkook. El día de hoy comenzamos con este precioso arte en comparación. Ustedes pueden checarlo. Ay, me encanta cuando hacen este petit art y lo basan en momentos que tienen que ver con Jimin. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro video diciendo que arda Troya, porque ha pasado una de cosas. Pero bueno, vamos a comenzar desde el principio. Dice, ahora los hello de This Is Big Hit serán lindos porque solo nos anunciarán buenas noticias. Así seguirá hasta por fin leer el comunicado de que BTS regresa de su servicio militar y ¡pum! Comeback grupal. Y ahora, este petit art, esta artista, quiero compartírselas porque se especializa en Suga. También hace arte dedicado mucho a Suga con Jimin. Y van a encontrar todo su precioso arte. La verdad es que me encantó. El Suga Baby. Ay, si pudiera hacer más de esto, yo sería feliz. Pero vean, lo que les decía, le gusta mucho la combinación de Suga con Jimin. Y mucho de su petit art está basado en ellos dos. Entonces es precioso. Cuando ustedes puedan y quieran, ahora sí que llenarse de ternurita, les recomiendo muchísimo que visiten esta cuenta. Vean, aquí tenemos otro momento Suga con Jimin, preciosísimo, vean, ay no, y tiene así una cantidad de arte hermosísimo, así que si pueden visítenla. Como pueden apreciar y también ya la había mostrado alguna vez en el canal, también hace petit art dedicado a Jimin, pero como les decía, su super mega favorito es Suga, pero le encanta la combinación Suga-Jimin y suele hacernos mucho de este petit art, así que es una recomendación especial para el día de hoy. Y ahora sí vamos a regresar corriendo a nuestra cuenta principal para que hablemos pues de los chicos. También el día de hoy dice sí, ya los soldados han regresado todos a sus unidades, están regresando digamos a lo que es la normalidad para ellos y ahora solo vamos a esperar por las primeras vacaciones del Jungkook después de este entrenamiento tan brutal que tuvieron. Bueno, pues esas son parte de las noticias. Ahora ya les decía que en realidad es un día muy feliz porque tuvimos noticias de Nam súper buenísimas. La verdad es que sí se ve, yo pensé que iba a sacar una canción, no pensé que se iba a venir un álbum entero. Solo les diré una cosa, confíen siempre en BTS y solamente en ellos. BTS solo tiene a ARMY y ARMY solo tiene a BTS. Y es que sí, hoy despertamos con que viene Right Place, Wrong Person, algo así como el lugar indicado pero la persona equivocada. Entonces eso es parte de la nueva música que viene de parte de RM. Ya teníamos Mono, Indigo, que a mí en especial me encantó, y ahora viene Right Place, Grown Person. Eso me da mucha alegría porque creo que Nam es un hombre extraordinariamente profundo, es un hombre muy poético. Indigo fue un discazo, entonces creo que lo que se viene ahora también va a ser espectacular. Y otra cosa que empezó a ocurrir es que desde que se anuncia el lanzamiento de este nuevo disco de RM, las acciones de HYBE que iban en picada empezaron a remontar. Ese es el verdadero poder de BTS. Dejo pensando que hay una probabilidad alta, quiero creer yo, de que Jimin también haya dejado música, aparte de, digamos, Closer Than This, que también tengamos por ahí alguna otra sorpresa de su parte. Ya ustedes en algún momento me lo habían comentado, yo estaba algo escéptica, pero después de ver el lanzamiento de Hobby, ahora el lanzamiento de RM, casi podría decir que sí, creo que se va a venir una sorpresa muy linda de parte de Jimin. Además, porque los números han sido muy buenos en las ventas de todos. Hay que recordar que Jimin, antes de irse en ese evento donde apareció Rubio, que con sus uñas pintaditas, o sea, muchas de ustedes dijeron, me late que estuvo trabajando en algo antes de irse al servicio, y cada vez creo más en esa probabilidad. En otras noticias, así se encuentra el lugar donde será la pop-up de BTS Monochrome en Seúl. Me parece que aquí antes también ya se habían instalado otras pop-up de BTS. Bueno, pues ya la pueden ver, ya está armada, se ve muy bonita. Mientras tanto, pues, ¿qué les parece que ya dando estas noticias, vámonos corriendo a lo que sería nuestra cuenta diaria? Pues ya solo nos faltan 47 días para que Jin regrese, 174 días para el regreso de Hobby, 421 días para el regreso de Yoongi, 410 para el regreso de Tae y de Nam, y 411 días para el regreso de Jimin y Jungkook. Un día muy feliz. ¿Y qué les parece si nos vamos directamente ahora sí a Domina y su Imperio
Imperio Romano para ver arte y curiosidades que les estuve juntando. Vamos a hablar de esta artista. Justo les puse todo, digamos, una colección de su preciosísimo arte. Ya la conocía yo, tengo un tiempo de seguirla, pero el día de hoy les puse una pequeña colección de las cosas maravillosas que hace. Hace mucho arte dedicado a Jimin, como pueden ver, pero también hace unos Jungkook preciosísimos. Pueden encontrar todo este arte directamente ya en Domina y su Imperio Romano. Aquí todavía somos poquitas, pero espero que se nos sigan uniendo porque pues me encanta compartir con ustedes. Ya lo saben, a mí todas estas situaciones me emocionan muchísimo y que puedan conocer también a nuevas artistas y tener acceso a sus obras me hace también muy feliz poder compartirlo con ustedes. Así que esto es parte de lo que van a encontrar el día de hoy aquí en Domina y su Imperio Romano para que nos visiten, dejen sus comentarios, pues también se unan a la página, que eso es muy importante. Esto pues ya saben que va con mucho amor dedicado pues a todos los que nos siguen aquí en el canal, que también aman el arte así como yo. Bueno, pues ya pueden visitar Domina y ver todo este preciosísimo arte. Aquí está. También tenemos Petit Art dedicado a Jungkook. Hemos estado muy activos también en todo lo que tiene que ver con el arte. Acá tenemos arte justo de Jimin y de Jungkook muy bonito. Este lo acabo prácticamente de descargar y de poner. Más arte que tiene que ver con Yoongi y con Jimin. Recordarán en este pequeño video que nos quisieron dar como un adelanto de algo que va a ocurrir, lo cual ya la verdad me tiene muy emocionada así como están las cosas. Vamos a hablar de esta tendencia que está desde ayer muy fuerte en X, donde están comparando todo lo que son anime, ahora sí que estrellas favoritas. Aquí van a ver que aparece muchísimo Yuri on Ice, así como otras series de anime muy conocidas. Bueno, hasta aparece Dora la Exploradora, lo cual me mató de la risa. Si ustedes no han visto Yuri on Ice, se los recomiendo tremendamente. Es un anime imperdible. Y justo esta semana MAPPA, que es la productora, anunció que no iba a terminar una película que nos llevaban prometiendo desde hace 400,000 años. Pero créanme que Yuri on Ice no lleva pierde. Además, es una historia muy linda de patinadores. Por lo tanto, les voy a hacer un especial dedicado a eso el día de mañana. Obviamente basado en el Jikook, así que espero que no se lo pierdan. Por ejemplo, aquí hacen una comparación con Pearl Boy, historia BL que yo he leído, es súper mega fuerte, no les voy a mentir, pero yo también ya había notado ese parecido con ellos, así como también en el webtoon de Jinx. Muchísimo se ha hablado de eso y mañana se los voy a poner para que ustedes puedan checar. Aquí Crayon Shinchan, esta otra historia BL también buenísima. Tenemos lo que les decía Dora la Exploradora, la verdad se pasaron, pero así hay un montón de momentos súper divertidos. Shingeki no Kyojin, creo que se van a divertir muchísimo viendo esta pequeña colección que les puse directo en pues nuestra página de Domina y su Imperio Romano. Por favor visítenos, no se pierdan cómo es que se crea el arte maravilloso. Este me sorprendió muchísimo porque ahora sí que del fan art lo pasaron al acrílico y se veía súper sorprendente. Así que con esto nos despedimos. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love, que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.